gusto saludarlos, mis estimados estudiantes de grado 10º del Colegio Luis Hernández Vargas. El propósito de este video tutorial consiste en comprender las características de persecución de los vehículos en movimiento rectilíneo y además vamos a hacer análisis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces nos vamos a dedicar inicialmente al análisis de dos vehículos en persecución. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que nosotros grafiquemos movimiento uniforme para dos vehículos y veamos el comportamiento gráfico y determinar a partir de ese comportamiento gráfico las características de nuestra persecución. Como lo muestra la imagen de fondo, entonces estamos imaginando que un vehículo rojo sale de Yopal y se dirige a Agua Azul, ubicado a 30 kilómetros. En mi caso, ese vehículo se mueve con una velocidad de 68 kilómetros por hora. Y el auto azul, que sale 4 minutos después, se mueve con una velocidad de 85 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿será que el vehículo azul alcanza al vehículo rojo antes de llegar a Agua Azul? Para responder esa pregunta, nosotros utilizamos un concepto sencillo que hemos visto desde la guía anterior, donde la velocidad es el cambio de posición a medida que transcurre el tiempo. Para ello, facilitar nuestro proceso, y debido a que no coinciden las unidades de tiempo, aquí las unidades de tiempo para velocidad están en kilómetros por hora y las unidades de tiempo para la ventaja están en minutos. Entonces vamos a cambiar para que las unidades de velocidad ahora queden en kilómetros por minuto. Para ello, hacemos una operación sencilla, entonces vamos a dividir esos 68 kilómetros por hora en 60 minutos. Igual ocurre con los 85 kilómetros por hora, también los vamos a dividir en 60 para que nos quede convertido, a kilómetros por minuto. Ya nos queda más sencillo. ¿Y por qué nos queda más sencillo? Porque ahora podemos construir una tabla que hable del tiempo, de la distancia recorrida por el vehículo rojo y de la distancia recorrida por el vehículo azul. Los tiempos, desde el tiempo 0, 1. Para ahorrarme aquí operaciones en Excel, selecciono esos dos números y los arrastro. Pongámosle hasta 30 minutos, vamos a ver. Para el auto rojo, ¿qué nos está diciendo la información de la tabla? Que el auto rojo se mueve 1.13 kilómetros cada minuto. Entonces, en el minuto 0 aún no hay ningún tipo de desplazamiento. Entonces, colocamos para tiempo 0, distancia 0. Pero para tiempo 1 minuto, el auto rojo ya tiene 1.1333 en mi caso. Entonces, escribo ese número aquí en la primera celda. Y a continuación, si selecciono ese 0 y ese 1.33 y amplío esa información a las demás celdas, coincide con que está llevando esa información y nos está diciendo, para el minuto 2 ya va en el kilómetro 2.26. Para el minuto 3 en el kilómetro 3.39 y así sucesivamente. Llevemos esto hasta el minuto 30.
¿Qué hemos encontrado aquí de interesante? El vehículo rojo necesita 27 minutos, entre 26 y 27 minutos para llegar a Agua Azul. Como sabemos que Agua Azul está a 30 kilómetros, entonces por aquí entre el minuto 26 y el minuto 27 el vehículo está llegando a Agua Azul, porque al completar 27 minutos él ya lleva 30 kilómetros, más o menos 30 kilómetros 600 metros, 30.599 kilómetros. Vamos a graficar también el comportamiento, a colocar en las tablas el comportamiento del vehículo azul. Para el tiempo 0, el vehículo azul no se ha movido. Para el tiempo 1, tampoco. ¿Por qué? Porque el vehículo azul se va a comenzar a mover desde el minuto 4. Entonces, para el tiempo 2, tampoco. Para el tiempo 3, tampoco. Para el tiempo 4, ahí va a iniciar a moverse. Pero cuando inicia el minuto 4, el vehículo todavía está detenido. Por eso, aquí para el minuto 4, todavía decimos que la distancia es 0. En cambio, cuando van 5 minutos de recorrido por parte del vehículo azul, del vehículo rojo, el vehículo azul ahora lleva una distancia de 1.4166, 1.416667. Esa información es importante. Ahí nos está diciendo en el minuto 4, hasta ahora comienza a moverse. Y un minuto después, él se ha movido 1.4166 kilómetros. Y así sucesivamente. 2 minutos después, es decir, en el 6º minuto del recorrido, va en 2.83. Veamos qué ocurre por aquí adelante. Comportamiento de nuestro vehículo azul. El vehículo azul, entre el minuto 25 y el minuto 26, vean aquí el vehículo azul entre el minuto 25, un poquito más del minuto 25, ya ha llegado a Agua Azul. ¿Eso qué quiere decir? Que en alguna parte el vehículo azul adelantó al vehículo rojo. Veamos por aquí en dónde. Aquí, vean, aquí en este momento, en el minuto 20, 22:66, 22:66, casi coinciden, ¿sí? Los dos en el minuto 20. Aquí podemos estar diciendo como conclusión, en el minuto 20, cuando los dos vehículos han recorrido más o menos 22.66 kilómetros, el vehículo azul alcanza al vehículo rojo. Aquí, por ejemplo, ya vemos que en el minuto 21 lo sobrepasó. 24 lleva el vehículo azul y 23.79 el vehículo rojo. Esa información se descubrió fácilmente gracias a nuestra tabla de Excel, a nuestras tablas de Excel. Vamos a convertir esto en un análisis gráfico. Para ello, entonces, seleccionamos la tabla. Digamos que vamos a hacer consideraciones hasta el minuto 28. Sí, hasta el minuto 28. Y vamos a insertar una gráfica. A mí me gusta insertar gráficas tipo dispersión. Entonces aquí en la parte inferior están las gráficas tipo dispersión, porque me ahorran a colocar una información adicional. Entonces me parecen gráficas apropiadas para nuestras actividades.
¿Y qué estamos viendo? Vamos a cambiar aquí los colores. Voy a cambiar aquí el color para que este primer vehículo, que es el vehículo rojo, entonces sea de color rojo la línea. Y aquí el que estaba de color naranja, la línea de color naranja, entonces la vamos a cambiar para que quede de color azul. Hemos modificado los colores de nuestra gráfica. Cambiamos el nombre de la figura, le dejamos persecución vehicular y este es un gráfico de posición versus tiempo. Cuando hablamos de posición versus tiempo, quiere decir que en el eje Y se encuentra la posición y en el eje X se encuentran los datos de tiempo. Entonces, estos de aquí abajo son datos de tiempo y estos del eje vertical son datos de posición. Por lo tanto, entonces nosotros decimos lo que habíamos encontrado aquí, más o menos para el minuto 20. Para el minuto 20, los dos vehículos tienen más o menos la misma distancia recorrida, que es 22.66 kilómetros. Y en la distancia 30, vemos que el vehículo azul llega primero, ¿sí? Porque el vehículo rojo apenas va por el kilómetro, eso es en el kilómetro 25. En el kilómetro 28 va el vehículo rojo. Esas conclusiones las vamos a dejar por escrito aquí en la parte inferior. Entonces dejemos un espacio para conclusión y lo redactamos. Redactamos una conclusión relacionada con lo que hemos dicho, con lo que hemos observado. Cada uno de nosotros va a tener su propia conclusión. No necesariamente en todos los ejercicios el vehículo azul va a alcanzar al vehículo rojo, ¿no? Es posible que en algunos ejercicios y en algunos casos se llegue a dar que el vehículo azul nunca alcance al vehículo rojo. Entonces habrá que especificar. ¿Cómo sabemos que el vehículo rojo llega primero? Como lo habíamos visto aquí, ¿sí? Si en la columna del vehículo rojo completa los 30 kilómetros antes de que los complete el vehículo azul, entonces decimos que quien ha llegado primero es el vehículo rojo. ¿Listos? Muy bien, ese es nuestro ejercicio número 1. Vamos para el ejercicio número 2. La recomendación es que hayan visto los videos del profe Germán de Matemóvil. Dice que el tanque avanza con movimiento uniformemente acelerado y si parte del reposo con una aceleración de, a mí me tocaron los datos, de 4 metros por segundo cuadrado, calcular su rapidez y adicionalmente al ejercicio del profe Germán, estamos incluyendo el desplazamiento luego de 5 segundos. Y sumado a esto, queremos hacer algo importante que se llaman las gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración contra tiempo. Vamos a comenzar entonces nuestro ejercicio. Llenemos en esta tabla, entonces aquí tengo lista una tabla para completar los datos que nos da nuestro ejercicio. Comenzamos diciendo que la aceleración, entonces en mi caso, la aceleración es de 4. Cada uno de ustedes tiene allá en su tablita de datos la información de qué variables tiene que utilizar.
Entonces, en mi caso, dice 4 metros por segundo cuadrado. Mm, Como decía el profe Germán, si parte del reposo. Entonces, siguiente dato que conocemos, la velocidad inicial es 0. Y el tiempo, aquí hablamos de 5 segundos. Entonces, colocamos en la celda de tiempo 5 segundos. Calcule su rapidez. Vamos para la primera pregunta. Entonces, recurrimos a la primera ecuación. Su rapidez es lo mismo que esa velocidad final. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar la vamos a entrar ahí en Excel con la fórmula igual a velocidad inicial. Vamos y buscamos la celda donde esté velocidad inicial. En este caso es la celda E5. Cada uno de ustedes grafica como lo tenga en su tabla. Entonces, la celda donde está velocidad inicial se le suma. Ya sabemos por qué se suma, porque la rapidez aumenta. Aceleración, entonces la celda de aceleración multiplicada por el tiempo. La celda de tiempo está aquí atrás. Y ahí tenemos nuestra ecuación representada en Excel. Si estoy haciendo esto manualmente sin necesidad de Excel, esto se puede hacer en la calculadora. Eso nos da como resultado que la velocidad final es de 20 metros por segundo. Ahora, también queremos hallar el desplazamiento o la distancia recorrida. La ecuación que tenemos para distancia recorrida es la segunda. Por lo tanto, vamos a entrar esa ecuación aquí en la celda de desplazamiento. Entonces decimos igual a, vamos a utilizar doble paréntesis para evitar algún inconveniente. Se suma la velocidad inicial más la velocidad final. Esta velocidad inicial más la velocidad final. Ahí están nuestros dos datos. Se cierra un primer paréntesis. Dice la ecuación que hay que dividir entre 2. Entonces dividimos entre 2. Se divide entre 2. Cerramos el otro paréntesis y multiplicamos por el tiempo. La celda de tiempo, entonces la tenemos aquí al ladito. Y quedó resuelto nuestra segunda ecuación. Y ese dato, nuestra respuesta es 50. En este caso estamos hablando de metros. Entonces, distancia 50 metros para un tiempo de 5 segundos con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Alcanzó una velocidad final de 20 metros por segundo y nuestro tanque iba a una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Muy bien, ahora queremos hacer nuestras gráficas. Vamos a listar una tabla que tenga tiempo, distancia, velocidad final y aceleración. En estas tablas se recomienda comenzar los datos escribiendo los tiempos. Nuestro ejercicio o mi ejercicio dice que haga tiempos por lo menos hasta 5. Entonces vamos a graficar, a colocar en la tabla datos por lo menos hasta 5. Escribo el 0, el 1, seleccionamos esos dos datos, buscamos la esquina donde está la crucecita negra, arrastramos hasta un número mayor a 5. En este caso lo vamos a llevar hasta 7. Si mi tiempo fuera 10, entonces lo llevaría por allá hasta 13. Vamos a, el primer dato que vamos a completar es la aceleración. En nuestro ejercicio nos dice que es una aceleración uniformemente acelerado. Entonces, la aceleración siempre va a ser la misma. Y en este caso, la aceleración es de 4. La completamos para toda la tabla. A continuación, vamos a entrar
la ecuación de velocidad final. Entonces, la ecuación de velocidad final ya la conocemos. Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Dónde vamos a tomar esta velocidad inicial? De esta celda, de la celda de los datos de arriba. Pero aquí debemos tener un truco o un cuidado para cuando lleguemos a arrastrar la fórmula. Siempre debe tomar la celda de cero. En Excel hay que utilizar un proceso de anclaje. Para que nos genere un anclaje hay que colocarle el signo pesos antes de la letra y antes del número. Entonces le agregamos el signo pesos antes de la letra y antes del número. En el teclado de los computadores, si es un computador de mesa, ese signo pesos simplemente se le agrega si oprimo la tecla F4. Si es en un computador portátil, esas letras o esos signos pesos se agregan si oprimo las teclas función F4. O lo puedo hacer manualmente agregando el signo pesos antes de la letra y antes del número. Ya quedó anclado la velocidad inicial. Ahora le sumamos. La ecuación dice que hay que sumarle aceleración, aquí está la celda de aceleración, y se debe multiplicar por el tiempo. Y aquí atrás está la celda de tiempo. Muy bien, ahí queda nuestra velocidad final. Nos debe coincidir que la velocidad final para el tiempo cero es de cero. Llevamos esa fórmula, arrastramos esa fórmula hasta todos los datos. ¿Cómo sé que me quedó bien? Si para el tiempo que tenía aquí arriba, para tiempo 5, me dio la misma velocidad final de 20. Entonces, ahí vamos bien en nuestro ejercicio. Ya tenemos dos columnas, velocidad final y aceleración. Ahora vamos para la velocidad, para el desplazamiento o recorrido o distancia recorrida. La fórmula dice desplazamiento igual, el doble paréntesis que hemos utilizado, velocidad inicial. Llamamos nuestra velocidad inicial. Recordemos que vamos a dejar anclada, entonces función F4 o simplemente la tecla F4 o el signo pesos antes de la letra y el número. Se le suma la velocidad final, que esa celda está aquí al lado. Se cierra el primer paréntesis. Dividido. Aquí vamos a dividir. Dice la ecuación que hay que dividir entre 2. Se cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. Y se va a multiplicar por la celda de tiempo. Aquí me ocultó un momentico la celda de tiempo, pero ya sé que la celda de tiempo es C8 en mi caso, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener esa celda cambiada. Y Enter. Vamos a verificar que nos haya quedado bien la ecuación. ¿Cómo sé que nos quedó bien la ecuación? Si en el tiempo 5 coincide con el dato que obtuvimos aquí, con el desplazamiento de 50 metros. Y efectivamente, para tiempo 5, desplazamiento 50 metros. Eso quiere decir que ya hemos construido la tabla de nuestro primer ejercicio. Finalmente queremos graficar. Para graficar, ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores del plan de mejoramiento. Vamos a tomar las dos primeras columnas, tiempo y desplazamiento, y la vamos a graficar como si fuera un gráfico tipo dispersión. Y tenemos nuestra primera ecuación. Algo chévere de este movimiento es que esta es una parábola, es una curva que representa un crecimiento de la distancia o el desplazamiento
a medida que aumenta el tiempo. Entre más tiempo, más rápido crece el desplazamiento. Lista la primera gráfica de desplazamiento. Vamos con la segunda gráfica. Seleccionamos la columna de tiempo y también con la tecla control oprimida vamos a seleccionar la columna de velocidad final. Entonces, tiempo, control, velocidad final, solté la tecla de control y vamos de nuevo a insertar gráfica tipo dispersión y quedó nuestra segunda gráfica. Esa gráfica es la de velocidad final. Para la tercera gráfica, seleccionamos la columna de tiempo. Entonces, tiempo, control, aceleración y vamos a insertar gráfica tipo dispersión y ya quedó nuestra tercera gráfica. Vamos a analizar nuestros comportamientos. Dice, habíamos dicho que el desplazamiento tenía un comportamiento para tiempo 5, distancia 50. Aquí nos acercamos hacia el punto y nos dice que para tiempo 5, distancia 50. Entonces, esa información o una información de cualquiera de los otros puntos la vamos a representar aquí como una de nuestras conclusiones. Entonces le voy a decir que inserte un comentario aquí como parte de nuestro análisis de esa gráfica. Entonces, para tiempo igual 5 segundos, el desplazamiento es de 50 metros. Se puede hacer con ese punto o este que decía para tiempo 4, desplazamiento 32, o este que dice para tiempo 3, desplazamiento 18. Siguiente, un comentario para velocidad. Entonces, podemos decir cualquiera de esos puntos. Decimos que para tiempo 5, entonces para tiempo 5 segundos, la velocidad es de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Listo nuestro comentario. Se pudo haber hecho con este punto, con este otro punto que decía para tiempo 4, velocidad 16. Cualquiera de los puntos lo puede representar como parte de la conclusión. Y aquí en la aceleración tenemos algo interesante. Es la demostración de que nos quedó bien porque la aceleración viene siendo uniforme o constante. Esa es la característica de nuestros ejercicios. Podemos decir entonces como conclusión que la aceleración es constante. Entonces, aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado. 4 metros por segundo elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Muy bien. Y aquí termina nuestro primer ejercicio. Usted le puede agregar su propio estilo a sus gráficas, lo maquilla, lo decora, puede agregar más conclusiones. Aquí termina nuestro segundo ejercicio y vamos a desarrollar nuestro tercer ejercicio.
o ya no es un tanque, sino un automóvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su rapidez es de 10 metros por segundo. Entonces, como nos decía el profe Germán, vamos a colocar ese dato aquí en velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial 10. Se le aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. Ese es un desplazamiento, entonces en la casilla de desplazamiento dejamos 50 metros. Teniendo esos dos datos, nuestro tercer dato, ¿de dónde sale? Aquí nos da una información que no está en números. Cuando el auto se detiene, entonces la velocidad final es igual a 0. Y vamos a completar las fórmulas para estas dos celdas, para aceleración y para tiempo. Podemos comenzar con tiempo. Dice, la ecuación es igual a desplazamiento o distancia. Entonces, 50 dividido. Estamos utilizando esta ecuación, que fue la misma ecuación que utilizó el profe Germán en la solución del ejercicio. Dividido, doble paréntesis, velocidad inicial, que en este caso es 10. La velocidad final, que se le suma la velocidad final, que en este caso es 0. Bueno, para todos nuestros casos va a ser 0. Se cierra el paréntesis. Se divide entre 2. Aquí la ecuación siempre nos pide dividirla entre 2. Ok. Y tenemos nuestro primer dato que concluido, que es el tiempo. Tiempo, 10 segundos. Igual que nos dio con el ejercicio del profe Germán. También vamos a hallar la aceleración. Ecuación para aceleración. Viene del despeje de la primera ecuación. Y esa ecuación para aceleración dice que es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. Vamos a entrar esa ecuación aquí en Excel. Entonces, paréntesis, velocidad final, celda de velocidad final, menos celda de velocidad inicial, dividido en el tiempo, celda de tiempo. Por aquí está la celda de tiempo. Faltó aquí un dividido, entonces dividido en la celda de tiempo. Respuesta, nuestra aceleración es menos 1 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque en nuestros ejercicios, cuando la rapidez disminuye, la aceleración es negativa. Y en este caso, como el auto está frenando, entonces por eso es lógico que nos dé una aceleración negativa. Finalmente queremos hacer las gráficas y vamos de nuevo. Dejamos unos tiempos. ¿Tiempos desde qué? Desde 0. Y en este ejercicio, como en mi caso, nos dio un tiempo de 10 segundos, entonces la gráfica la vamos a hacer hasta ese tiempo que nos dio como respuesta. Cada uno de nosotros pues tendrá un tiempo diferente y va a hacer la gráfica hasta ese respectivo tiempo. Fórmula para desplazamiento. Antes de esa fórmula para desplazamiento, hemos recomendado siempre completar el dato de aceleración. El dato de aceleración es constante para nuestros ejercicios y equivale en este caso a mí, con mis datos, equivale al número -1. Cada uno de nosotros tendrá aquí una respuesta respectiva. La primera variable que vamos a hallar es la velocidad final. Entonces, la ecuación para velocidad final será igual a velocidad inicial. Recordemos que esta velocidad inicial debe quedar anclada. Entonces, signo pesos antes de la letra y el número con función F4 o F4 simplemente.
se le suma porque no es necesario dejarle el signo de resta. Entonces le vamos a sumar la aceleración que ya tiene el signo incluido y se multiplica por el tiempo. Esa es nuestra ecuación número 1. Velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Suena lógico que nos dé el mismo dato de 10. Arrastramos esa fórmula para que nos quede en las otras celdas y es muy lógico que la velocidad vaya disminuyendo desde nuestro valor inicial hasta 0. Eso quiere decir que vamos bien con nuestro ejercicio. Finalmente queremos hallar el desplazamiento. Recordemos nuestra ecuación de desplazamiento, es la ecuación número 2. Y la vamos a ingresar aquí en esta celda. Doble paréntesis, velocidad inicial, anclada, con los signos pesos, más velocidad final. Aquí está la celda de velocidad final. Cierra un paréntesis, se divide entre 2, cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. La celda de tiempo aquí la ocultó un momento, entonces en mi caso está ubicado en la celda C9. Cada uno de ustedes ubicará el nombre de la celda que le corresponde. Y finalmente arrastramos la fórmula para que quede en las otras celdas. ¿Cómo sé que nos quedó bien? Porque en el tiempo 10 el desplazamiento es de 50, que era la información contenida en estas primeras celdas. Si el tiempo que nosotros hallamos coincide con el desplazamiento de nuestro enunciado del ejercicio, la tabla nos ha quedado perfecta. Finalmente, vamos a hacer la gráfica de tiempo de desplazamiento contra tiempo. Se seleccionan las dos columnas, se le da insertar, gráfica tipo dispersión. Este es un comportamiento diferente porque está perdiendo velocidad. Por eso la gráfica es diferente a la del primer ejercicio. De nuevo, columna de tiempo se selecciona, control, columna de velocidad, insertar, gráfica tipo dispersión. También es una gráfica diferente porque está perdiendo velocidad. Entonces viene de una velocidad y llega hasta 0. Y finalmente la última gráfica se selecciona tiempo, control, aceleración, insertar, gráfica tipo dispersión y nos da un valor negativo. Vamos a escribir unas conclusiones. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento del auto es de 50 metros para un tiempo de 10 segundos. Conclusión. También escribimos para la velocidad. La velocidad disminuye desde 10 metros por segundo hasta 0 metros por segundo, 0 metros por segundo en 10 segundos. Y la aceleración es negativa e igual a menos 1 metro por segundo cuadrado, porque la rapidez también viene disminuyendo. Esas pueden ser nuestras conclusiones. Dejamos una conclusión, maquillamos nuestros ejercicios, nuestras gráficas, organizamos nuestra información. Me voy a detener aquí un momento porque vamos a hacer una mejora en este tercer ejercicio. ¿En qué consiste nuestra mejora? Nuestra mejora consiste en que vamos a hacer aclaración de una dificultad que se puede presentar. Por ejemplo, ¿qué pasa si este desplazamiento fuera 70? ¿Qué pasa si esta velocidad inicial fuera 22? Obtenemos unos datos de tiempo y de aceleración que no son números enteros.
y eso nos puede generar una especie de dificultad a la hora de querer graficar. Entonces, digamos que se les generó este error, ¿sí? Que no les coincide que la última casilla de tiempo sea la que les corresponde, que la última casilla de distancia sea el número 70, que la velocidad aquí en la última celda no es 0. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar ese segundo ejercicio con una pista pequeñita. Consiste en que le vamos a agregar una columna adicional. No vamos a dejar esta columna de 0, 1 y 2 en el tiempo, sino la dejamos al lado. Entonces, 0, 1 y arrastramos esos valores hasta 10. Vamos a incluir esta siguiente ecuación. Es dividir los tiempos entre 10. Entonces, la ecuación consiste en lo siguiente. Igual a este valor de tiempo, lo dejamos anclado. Función F4. Se divide entre 10. Vamos a utilizar la décima parte de ese tiempo. Pero también lo vamos a multiplicar por ese numerito que está al lado. Entonces, la décima parte de ese tiempo multiplicado por ese numerito para que nos facilite la tabla. Listos. Quedó ese 0. Le vamos a dar doble clic a la esquina de ese 0 y hemos encontrado que ahora el décimo valor de tiempo sí coincide con el tiempo que habíamos encontrado. 6.36, por ejemplo, para este caso. Y que todavía no nos coinciden aquí los otros dos. ¿Qué nos hace falta? Arreglar la aceleración. Aquí en la aceleración también le vamos a ayudar con la ecuación. Para que quede con todos los decimales, le vamos a decir igual a la celda de aceleración, pero anclada. Entonces, de nuevo F4. Ya queda con todos los decimales. Y magia, magia, ahora sí coincide que nuestro último valor de tiempo, de desplazamiento es el que corresponde a la tabla y que el último valor de velocidad final es 0. Porque nuestro ejercicio habla de que se detiene después de aplicar los frenos. Muy bien, aquí termina nuestro ejercicio número 3. Vamos para nuestro ejercicio número 4. De un camión que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado y sus velocidades en mis datos, a mí me correspondió 18 kilómetros por hora hasta 72 kilómetros por hora en un tiempo de 10 segundos. Cada uno de nosotros pues tiene unos datos diferentes. Vamos a, antes de completar esos datos en la tabla que vamos a listar, el profe Germán nos hace la sugerencia y es normal que hagamos coincidir las unidades. En lugar de kilómetros por hora, tenemos que expresarlo en metros por segundo. Y es muy sencilla la ecuación. Ese número de 10, la primera velocidad, 18, se va a multiplicar por 1000 porque un kilómetro son 1000 metros y se divide en 3600 porque una hora tiene 3600 segundos. El profe Germán utiliza en lugar de escribir 1000 y 3600, utiliza 5/18, que es exactamente lo mismo. Aquí nos debe dar como respuesta 5 metros por segundo. Y esa misma ecuación la vamos a ingresar para la segunda velocidad.
el 72, entonces el 72 se va a multiplicar por 1000 y se va a dividir en 3600, porque un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Y eso nos da una velocidad de 20 metros por segundo. Esos datos son los que colocamos en nuestras casillas. Velocidad inicial de 5, velocidad final de 20 metros por segundo. A continuación, bueno, nos hizo falta el tiempo. El tiempo que nos correspondió para nosotros fue el que me correspondió a mí fue de 10 segundos. Ahora, vamos a completar esta tabla con los datos de aceleración y distancia. Comencemos con la ecuación de distancia o desplazamiento. Entonces, la ecuación de desplazamiento es la ecuación número 2, ya sabemos. Estamos utilizando doble paréntesis y la ecuación dice velocidad inicial más velocidad final. Se cierra el primer paréntesis, se divide entre 2, se cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. La celda de tiempo la tenemos aquí. Y ya tenemos nuestra respuesta de desplazamiento, que es 125 metros. Entonces, nuestro vehículo se desplazó 125 metros en cambiar de una velocidad de 5 hasta 20 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. Y la aceleración. La aceleración, fórmula de aceleración. Esa viene despejada de la primera ecuación y aquí la tenemos despejada. La fórmula de aceleración dice paréntesis, velocidad final, que es la celda de velocidad final, menos la celda de velocidad inicial. Se cierra el paréntesis y se divide entre el tiempo. El tiempo en este caso está nuestra celda de tiempo. Respuesta. La aceleración es de 1.5 metros por segundo cuadrado. Vamos a graficar nuestras variables. Comencemos con completando el dato de tiempo. Nuestro ejercicio dice que hay que tener tiempos hasta 10. Vamos a graficar más de 10. En este caso vamos a graficar hasta tiempo 13. La aceleración. Nuestro dato de aceleración ya sabemos que es 1.5 metros por segundo cuadrado. Y dejamos nuestra aceleración en nuestra tabla. Finalmente, vamos a dejar los datos de desplazamiento y de velocidad final. Comencemos con velocidad final. Es igual a la velocidad inicial, la primera fórmula. Entonces, velocidad inicial. Recordemos que hay que dejarlo anclado con el signo pesos. Se le suma la multiplicación de aceleración por el tiempo. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Esta celda debe coincidir con esta velocidad inicial. Quiere decir que vamos por buen camino. Arrastramos esa fórmula para las demás celdas y eso nos da 20 para cuando el tiempo es de 10 segundos. Eso quiere decir que vamos bien porque esa información era la que teníamos aquí en la tabla inicial. Si estoy haciendo esto manualmente, entonces todas estas operaciones se pueden hacer con la calculadora. Si no tengo acceso a Excel, estas operaciones todas se pueden hacer con la calculadora. Para nuestra ecuación de desplazamiento, entonces tenemos velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esa ecuación la vamos a entrar en esta primera celda. Entonces, doble paréntesis, velocidad inicial. Recordemos que esa es anclada.
más velocidad final. La velocidad final la tomamos es de nuestra tabla que estamos utilizando. Se divide entre 2, dividido entre 2, se cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. La celda de tiempo, entonces aquí está oculta, no me la deja seleccionar. Voy a escribirla manualmente. Entonces busco que esa celda es la C10. Perfecto. ¿Cómo sé que nos quedó bien? Que en el tiempo 10, aquí para el tiempo que tenemos nosotros, el desplazamiento es de 125. Entonces, para el tiempo 10 nos había dado el dato que habíamos hallado inicialmente. Quiere decir que nuestras tablas ya nos quedaron perfecto. Ahora vamos a incluir, vamos a dibujar nuestras gráficas. Seleccionamos tiempo y distancia. Vamos a insertar gráfica tipo dispersión. Hacemos nuestra gráfica de desplazamiento. Luego seleccionamos tiempo y velocidad final. Tiempo, control, velocidad final. Insertar gráfica tipo dispersión. Va de nuevo. Tiempo, control, aceleración. Se suelta la tecla control. Insertar gráfica tipo dispersión. Nos dieron unas gráficas similares al primer ejercicio porque el comportamiento ahora es la distancia, la velocidad va aumentando. Y vamos a escribir algunas conclusiones. Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación vamos a escribir que para un tiempo de 10, el desplazamiento es de 125 metros. Para la segunda ecuación podemos escribir de dónde sabemos que está esa información. Usted escoge cualquiera de esos punticos. En este caso escogí este punto donde está. Para tiempo 10, desplazamiento 125. Igual aquí. Para tiempo, la velocidad cambia desde 5 metros por segundo hasta 20 metros. Aquí es 20 metros por segundo cuando el tiempo es de 10 segundos. Y la aceleración de nuestro ejercicio hemos encontrado que fue de 1.5 metros por segundo cuadrado. Es una aceleración positiva porque va aumentando la rapidez. Muy bien, hemos llegado a nuestro quinto ejercicio, a nuestro último ejercicio de movimiento uniformemente acelerado. En este hablamos de un bus. Entonces, así como la imagen atrás, un bus va a triplicar su velocidad en una determinada distancia o en un determinado desplazamiento. Entonces, en mi caso, ese desplazamiento es de 16 metros y el tiempo es de 4 segundos. En 4 segundos nuestro bus triplica su velocidad. He adelantado un poco haciendo el despeje de las ecuaciones. Si ustedes quieren conocer un poquito más del despeje de las ecuaciones, les encargo ver el video del profe de Matemóvil. Y en ese despeje, pues nosotros reemplazamos el desplazamiento por 16 y el tiempo por 4. Cada uno de ustedes reemplazará esos respectivos datos de desplazamiento y de tiempo. ¿Qué hago ahora? Este 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar al 16, entonces 16 por 2 nos da 32. Y el 4 que estaba multiplicando pasa a dividir, entonces por eso queda 32 cuartos. X más 3x, porque es la velocidad inicial, más 3 veces la velocidad final. Perdón, más 3 veces esa velocidad inicial. Ahí es cuando estábamos diciendo 3, se triplica la velocidad. Entonces, por eso escribimos 4x.
Y ese 4 que está multiplicando a la X pasa al otro lado también a dividir, por eso queda un 4 multiplicado por un 4, el 4 del denominador por el 4 que estaba acompañando a la X. Entonces eso, por eso nos da 16 en el denominador. 32 dividido en 16, 2. A mí me tocan los ejercicios fáciles porque me dan números enteros. A ustedes les van a dar, la mayoría de ustedes les va a dar números fraccionarios. No se afanen que a ustedes les dé un número fraccionario o lo pueden escribir como, por ejemplo, 2.5 o 3.3, 333. Eso hace parte de esa información. ¿Y qué es esa velocidad? ¿Qué es ese dato de la X? Pues nuestra velocidad inicial. Y como sabemos que la velocidad final es 3 por ese dato, entonces aquí multiplicamos 3 por esa velocidad inicial en esa celda de velocidad final. Fórmula de aceleración, ya la hemos trabajado en ejercicios anteriores y la fórmula dice que hay que, un paréntesis, la resta de velocidad final menos velocidad inicial, se cierra el paréntesis y se divide entre el tiempo. ¿Listos? Y eso nos da, o en mi caso nos dio una aceleración de 1. Ustedes les van a dar fraccionarios, 1 punto algo, 2 punto algo, 3 punto algo. Es normal que les den esos valores. Y ya el resto se repite con los otros ejercicios. Se hace la tabla de tiempo, distancia, aceleración. Lo que voy a hacer es copiar distancia. La distancia se calcula como velocidad inicial más velocidad final dividido en 2 por el respectivo tiempo. La velocidad final también ya tenemos ahí, igual que el ejercicio anterior, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, aquí tengo que modificar esta aceleración. En mi caso es 1. Listo, esto se repite para la siguiente celda. Y arrastro esta información. Aquí, error. Aquí, bueno, aquí voy a ir solo hasta el tiempo 4, que es mi dato de tabla. Coincide el desplazamiento, coincide la velocidad final. Esto lo puedo borrar. Y vamos a hacer nuestras gráficas. Seleccionamos esas primeras 2 columnas, insertar, tipo dispersión, ecuación gráfica de desplazamiento. Columna de tiempo, control, columna de velocidad, insertar, gráfica tipo dispersión, perfecto. Columna de tiempo, control, columna de aceleración, insertar, gráfica tipo dispersión. Listos. Y expresamos unas conclusiones similares a las de los otros ejercicios. Decimos que para un tiempo igual 4 segundos, el desplazamiento es de 16 metros. Aquí podemos decir que se triplica la velocidad se verifica o se triplica
la velocidad en 4 segundos. Y aquí podemos decir que la aceleración se mantiene constante en 1 metro por segundo cuadrado. Y ahí finaliza nuestros ejercicios. Nos haría falta hablar de nuestra autoevaluación. Entonces, en una última hojita, por favor, responder esas preguntas. ¿Hemos aprendido algo nuevo acerca de aceleración? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado? Describa otros ejemplos. Hemos visto tanques, autobuses, autos. Otros ejemplos donde se vea el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo le fue con esa utilización de las gráficas en Excel para encontrar las respuestas de los ejercicios? ¿Existen otras ayudas en la web para hacer análisis de estos movimientos? Dele una búsqueda en Mr. Google, análisis de movimiento uniformemente acelerado o análisis de movimiento uniformemente variado, a ver qué encuentra. Cuente cómo le fue realmente con el video, ¿sí? ¿Lo vio todo, no lo vio todo? ¿Le parece muy extenso, muy detallado? ¿O cómo le fue con el video y las dificultades para resolver los ejercicios de física? Estuvo aquí entregando todas las actividades, estuvo en todas las sesiones y todas las clases que invitamos de forma remota. Hágase esa pregunta, contestes sinceramente y escriba su nota con una calificación de 10 a 100. Me alegra haberlos saludado, mis queridos estudiantes. Que sigan juiciosos. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo tutorial o en una próxima clase. Abrazos. Chao.